A continuación realizaremos una presentación sobre máquinas inyectoras. Los integrantes del grupo son el Janet Parra, Lilia Marcela Murcia, Cristian Rodríguez y John Jairo Páez Ortiz. En la tabla de contenido que pudimos definir en la presentación consta de máquinas inyectoras, los dispositivos de cierre, control, inyección, y los periféricos, tales como el chiller, el molino granulador, el gavimétrico, el termorregulador, el diferencial y el molde. Entre los objetivos tenemos que son reconocer los diferentes elementos que componen una inyectora, elementos periféricos y moldes, describir cada uno de los equipos y elementos que servirán para el desarrollo del curso y comprender el funcionamiento de las máquinas involucradas en el procesamiento de materiales plásticos. Aquí podemos observar una representación básica de cómo es una máquina inyectora con las partes principales. Cada parte tiene una función específica y sirve para el buen funcionamiento de la máquina. La máquina consta de un motor y una bomba hidráulica, donde el aceite a alta presión mueve una serie de pistones como el que mueve el cierre y la apertura del molde. Sería esta parte de acá. Otro pistón hidráulico se encarga de empujar el plástico derretido en el tubo de inyección, que sería esta parte. En la parte superior se encuentra la tolva encargada de contener el material plástico mientras es inyectado. Sería la parte de la tolva. La unidad de cierre encontramos que está sujeto por dos platinas, que en este caso sería como el molde para el ciclo de inyección. El siguiente paso es el periodo de enfriado del molde y luego la platina del molde se retira para que la pieza plástica pueda ser retirada. Dentro de la unidad de control encontramos que es como el cerebro de la máquina. En ella se pueden controlar variables como la temperatura, las cuales son controladas eh, por medio de unas resistencias eléctricas que se encuentran en el cilindro contenedor del material a inyectar. La unidad de control también regula o sensa el tiempo en que va a durar el proceso, el ciclo de cierre de apertura. Eh, También se pueden controlar variables como la presión de trabajo. Dentro de la unidad de inyección encontramos esta parte que se llama el husillo, que sirve para inyectar el material. Eh, Tiene dos movimientos que son uno que es lineal, que es empujado por este pistón, que su funcionamiento es hidráulico y es activado por una bomba. Y tiene otro movimiento que es rotacional. Ese movimiento rotacional hace presionar el material contra las paredes de este tubo y por medio de los calefactores el material se funde y queda con una consistencia pastosa. El lucillo tiene una forma de tornillo sin fin, de tal manera que pueda inyectar el material y sea aprovechado lo máximo posible. Tenemos una serie de periféricos, también cumplen una función importante en el proceso de inyección de plástico. Tenemos el chiller, una de las partes principales de la máquina, y
Consta que en el interior del molde se encuentran los conductos de refrigeración que sirven para enfriar la pieza moldeada y el molde que contiene. Para realizar este enfriamiento normalmente se utiliza un chiller o máquina frigorífica, ya que la temperatura del agua tiene que ser muy baja para obtener un descenso rápido y así evitar distorsiones del material y un mayor rendimiento. El molino regulador consta de una tolva de recepción. El rotor está formado por un conjunto de 7 estrellas montadas sobre el eje del motor. Esta estrella está alojada eh, en una portacuchilla y las cuales rotan y hacen parte de un eje. Tanto las cuchillas fijas como las móviles son regulables. La apertura y cierre de la tolva y la parrilla se lleva a cabo hidráulicamente. Cabe resaltar que cada periférico no hace parte de la máquina inyectora, son equipos que están aparte, o sea que no forman parte de una inyectora como tal y es una máquina independiente, cada periférico es una máquina independiente. El gravimétrico es una máquina cuya función es dosificar la cantidad de material, ya sea materia prima eh, sin reutilizar y materia reciclable, material reciclable. Es una máquina también que da los cálculos previos de proporcionalidad, se puede combinar con pigmentos para posteriormente tener una cantidad ideal de todos los materiales y llevarlos a la máquina inyectora. El termorregulador es ideal para cambios rápidos de temperatura, ya que es un sistema de circuito directo. Entre el agua del chiller y el agua del proceso, le permite adecuar la temperatura de forma muy rápida y precisa. El diferencial es un dispositivo mecánico que ayuda al levantamiento de grandes cargas. Este dispositivo hace que la fuerza que se tenga que aplicar para levantar algo sea mucho menor al peso que se debe mover. El polipasto de cadena consta de una o varias cadenas. El diferencial más que todo es utilizado para levantar los diferentes tipos de moldes, ya que estos tienen varios tamaños y varios pesos. Las diferenciales también pueden tener varias capacidades dependiendo de la necesidad de carga que se pueda hacer para poder levantar los moldes. Cabe resaltar que cada molde puede, dependiendo del uso, dependiendo de la producción que se requiera, puede tener un peso mm, aproximado de 1 a 2 toneladas, dependiendo de la capacidad de producción y dependiendo de la máquina inyectora. No son tan fáciles de manipular estos moldes y se necesita un elemento como el diferencial para poderlo cargar, poder desarmar el molde, poder ajustarlo y montarlo en la máquina también. Dentro de los moldes de inyección, la función principal de un molde es recibir y distribuir el material plástico fundido para ser formado y enfriado y posteriormente expulsar la parte moldeada. Los principales requerimientos que deben cubrir un molde son la exactitud dimensional y la apariencia final. Son muchos los factores que afectan las dimensiones debido
debidas, como la temperatura, la presión, el tiempo de enfriamiento, entre otros. En la construcción de moldes para inyección es necesario utilizar aceros especiales por las condiciones de trabajo debido a las cargas severas a las que son sometidas. También podemos decir que los moldes eh, tienen varias placas dependiendo del tamaño de las piezas, debido a la disipación del calor y también a los elementos que hacen que se sujete el molde. Hay una parte del molde que es fija y la otra es móvil, ¿no? La parte eh, fija suele ser más delgada que la parte móvil del molde. Y hay que recordar que no son tan fáciles de manipular. Hay casos en que un molde puede llegar a costar lo mismo o más que una máquina inyectora, entonces son elementos principales para el procesamiento de materiales plásticos. Tenemos acá las partes principales de un molde. Entonces tenemos los diferentes platos que lo conforman. Eh, También hay unos platos paralelos, platos de fijación, platos para barras eyectoras y los espacios para refrigeración también. Eh, las placas para donde se encuentra la preforma de las piezas que vamos a fabricar. Tenemos más detalladamente eh, los espacios de inyección, las agujas eyectoras, la placa móvil, la placa fija. Y por este lado tenemos ya cuando la placa móvil se desplaza y se separan para retirar la pieza. Tenemos otra representación del molde. Tenemos nuestra tabla de referencias o bibliografía. Y como conclusiones podemos destacar que se puede establecer un comparativo con las partes de la máquina inyectora y sus periféricos, con la que se encuentra en el laboratorio en las instalaciones del SENA. No siendo más, muchísimas gracias por su atención y esto ha sido toda la presentación.